Continuamos en República Laica con nuestros invitados, el doctor Héctor Mendoza y el doctor Raimundo Canales, ambos del Colegio de Bioética. El doctor Mendoza es también profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el doctor Canales en el Instituto de Perinatología, correcto, si no me equivoco, ¿no? O sea, ambos grandes expertos de este tema del embrión, que me parece muy importante porque creo que toca muchísimas facetas de nuestra vida, de nuestros derechos en la República Laica. Pero, digamos, para beneficio propio y del público, me gustaría que primero me explicaran qué es el embrión humano. El embrión humano se define como ese estado inicial del desarrollo. En el caso del ser humano, son los estados primigenios de desarrollo dentro de la matriz. El periodo embrionario inicia con la fertilización del óvulo y termina en el momento en que se acaban de formar todos los aparatos y sistemas de lo que va a ser una persona humana. Muy bien, después de esa introducción, que creo que nos sirve a todos, podemos ir a una pequeña cápsula informativa para que precisamente podamos entrar en este tema. Vamos a esa cápsula, por favor. En México, diversas legislaciones, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito civil a nivel estatal, han sido modificadas a fin de dotar de derechos al no nacido, equiparándolo así con las personas nacidas. Esta actitud generalmente responde a ideologías y dogmas particulares, mediante los cuales, ignorando la laicidad que debe imperar en el país, se pretende imponer formas particulares de pensamiento a la sociedad en su conjunto. Muestras de lo anterior hay muchas. Por ejemplo, en el estado de Querétaro es posible adoptar embriones mismos que se equiparan a niños. Efectivamente, la legislación civil queretana establece que en la adopción de embriones queda prohibido seleccionar el sexo del niño a adoptar. En San Luis Potosí es posible que los embriones sean considerados como herederos, aun y cuando se encuentren en estado de congelación. Por su parte, en Tabasco es posible reconocer como hijos a los embriones, dice la ley, que incluso aun cuando no se encuentren en el útero materno, es decir, embriones congelados. En Jalisco, Quintana Roo, Coahuila y Puebla se entiende por niñez la etapa de la vida en los seres humanos que comprende la gestación, es decir, desde la fecundación o mínimamente desde la concepción. En fin, nuestros legisladores han creado múltiples absurdos jurídicos en torno a este tema. Bueno, una vez definido qué es el embrión en términos generales y definidos cuáles son más o menos los problemas que surgen alrededor de esta concepción, me gustaría regresar ahora sí a una discusión sobre cuáles son los problemas que giran alrededor entonces de las distintas interpretaciones que hay sobre lo que es este embrión, lo que son sus derechos, el estatus, digamos, del embrión en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, Héctor, tú que has estado mucho en esto, dinos, cuéntanos tu perspectiva. El gran problema del estatus del embrión tiene que ver con una concepción religiosa del alma. El problema empieza ahí, en la medida en que, particularmente desde la perspectiva católica, se considera que el embrión es animado de manera inmediata. Y entonces, desde esa óptica se cree que pues, debe ser intocable, debe ser protegido, etcétera. En realidad esta discusión en términos jurídicos no la hemos llevado a la mesa de la discusión. Es decir, algunas legislaciones siguiendo esta idea están tomando incluso en algunos casos afectando derechos reproductivos y derechos sexuales en la medida en que toman esta idea de que el embrión debe ser protegido desde el momento mismo de la fecundación, cosa que yo no comparto en principio por una serie de razones biológicas y además porque de asumir esta postura caemos en un sinfín de absurdos jurídicos. El primero y el más evidente que incluso me gusta poner y que lo he hecho incluso en institutos de salud, es que si asumimos que el embrión es persona, bueno, ¿qué pasa con todos estos embriones que están siendo congelados? En México la técnica ya la tenemos, ya la dominamos. Si yo asumo realmente desde la óptica jurídica que estos embriones son personas, pues lo que está pasando es que tengo ahí un cúmulo de personas que están privadas ilegalmente de su libertad. Claro, los tienen ahí congelados además, ¿no? Sí. Y bueno, como estos hay
N cantidad de absurdos. En algunas entidades de la República, por ejemplo, los códigos civiles reconocen a la niñez o al niño, básicamente hablan desde todo el proceso de gestación, lo cual implicaría desde la fecundación misma, o cuando menos desde la anidación del embrión. En Querétaro, por ejemplo, existe la posibilidad de adoptar embriones, lo cual me parece gravísimo porque lo están equiparando a personas. Claro. Incluso se cae en infinidad de absurdos esa ley, porque, por ejemplo, dice que una vez que adoptes un embrión, pues no puedes cambiar de opinión, no puedes hacer otra cosa. Y que en el caso de los embriones que la pareja adopte y que le sean implantados a una mujer, el producto, ese niño que eventualmente puede surgir, no puede ser dado en adopción. Y entonces resulta que le ponemos trabas a la adopción tradicional a partir de una idea muy complicada de poder adoptar embriones. En realidad son esos y muchos malos absurdos en los que caemos. ¿No? Pero sí, dime, Ramón. Que la idea finalmente del asunto de que se pueda transferir un embrión a otra pareja es una idea noble en principio. Sí. Seguramente de ahí el legislador lo toma, lo que pasa es que desvirtúa cuál era la idea original, en donde más bien deberíamos hablar de donación de embriones y de un donador, un receptor de un embrión, y muy probablemente que puede dar lugar a una persona humana. Pero en sí mismo el embrión no tenemos ninguna prueba científica, ninguna evidencia bajo ninguna circunstancia de que se trate de una persona. Como bien decía Héctor, efectivamente se trata de un asunto de creencias. Yo tengo, si yo soy católico, tengo pleno derecho a creer que efectivamente ahí hay una persona, en ese óvulo recién fertilizado. El problema viene cuando yo trato de influir en la sociedad en general, para, partiendo de esa idea, obligar que la sociedad perciba a ese óvulo recién fertilizado como una persona. Uh-huh. Porque hay con la pena. Sí, claro. Eso no puede ser. Eso es un acto de atropello sobre la sociedad. Obligar a que todo mundo asuma que es el una embrión persona. es una persona, y entonces tengo no que hay la evidencia de que lo sea. No hay ninguna evidencia científica de que lo sea. ¿Y qué nos dice la evidencia científica sobre cuándo comienza a existir una persona? Yo sé que es un debate muy complejo, pero me gustaría que rápidamente nos situaran en él como para... Si, por ejemplo, partimos del hecho sustantivo de que una de las definiciones más importantes de persona es la mente, con la posibilidad de la reflexión, con la posibilidad de relacionarse, con muchas posibilidades, la mente radica en una zona del cerebro que se llama corteza cerebral. Si a una persona le quito la corteza cerebral, deja de ser persona, se convierte en un vegetal. Incluso la ley misma me permite considerarlo ya un cadáver, que simplemente lo puedo, alguien que se accidente y pierde la corteza cerebral, se considera un cadáver que puede ser donador de órganos. Okay. O sea que, entonces, al revés, entonces, cerebral. ¿cuándo tiene el ser humano su corteza cerebral? 18 semanas de embarazo. 18 semanas. Que eso es casi la mitad del embarazo. No me digas, ¿sí? Casi la mitad del embarazo dura 40 semanas. Claro. Hay gente que dice, bueno, 16, 18, 20, en fin, hay algunos desacuerdos entre la gente que se dedica al neurodesarrollo, pero estamos seguros que es un evento tardío. Uh-huh. El desarrollo de los órganos y sistemas del embrión y del feto son asimétricos. Uh-huh. Es muy utilizado el argumento dentro de la Iglesia Católica que en las primeras semanas del desarrollo el embrión ya tiene latiendo del corazón, y eso es completamente cierto. Uh-huh. Pero es porque lo necesita claro, distribuirse oxígeno, pero no necesita reflexionar. Claro. Entonces, pues evidentemente no tiene corteza cerebral, se le va a formar mucho más adelante en el embarazo, y así como eso, los pulmones no funcionan, y así como eso, el sistema digestivo no funciona, y así como eso, a pesar de que sí tiene latiendo el corazón. Claro, entonces, no tiene nada que ver el corazón. No tiene nada que ver con cerebro, el corazón, ¿no? ¿no? Con el hecho de que tenga los elementos mínimos que quizá pudiéramos pensar que pudiera dar lugar a un pensamiento. Ok. Ahora, a pesar de eso, Héctor, yo he visto, y tú conoces mejor,
que hay personas que dicen, no, eso es una persona desde el primer momento de la concepción. Y han, sin embargo, impuesto al mismo tiempo, sin embargo, han impuesto en consecuencia una serie de legislaciones un poco absurdas, parecería, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo sí, bueno, esto es. a partir de la legalización del aborto en el Distrito Federal, pues hubo una reacción en las entidades de la República. Y lo que pasó es que modificaron 17 constituciones, cuando menos, para establecer a nivel constitucional local el hecho de que el ser humano es protegido desde la concepción. Sí. Yo quisiera hacer otra aclaración además. Si bien es cierto que existe la idea de la animación inmediata, también es cierto que en México no existe nada más una religión. Claro. Y yo sé que en México judíos y musulmanes no son mayoría, pero existen en nuestra patria. Y por ejemplo, judíos y musulmanes tienen una idea diferente respecto de la animación. Para ellos es retardada. Incluso lo que comentábamos antes de entrar al programa, la propia Iglesia Católica durante siglos consideró que la animación del ser humano era retardada, 40 y 60 días, lo decía Santo Tomás de Aquino. Claro. Esto es una idea nueva. Nada más para agregar a tu recuento, yo creo que tampoco en la Iglesia Católica todo el mundo está de acuerdo. Una cosa es lo que han dicho en su magisterio pontificio oficial, a los papas, pero ni siquiera eso necesariamente se ha convertido estrictamente en doctrina absoluta, mucho menos en dogma, lo cual deja también incluso el campo abierto dentro del propio mundo católico, porque yo he visto muchísimos debates al respecto, ¿no? Pero continúa, perdón. Claro, sí. Al final de cuentas hay que considerar, precisamente como se llama tu programa, que estamos en una república laica. Y es precisamente ahí donde tendríamos que respetar todas las expresiones religiosas. No he revisado últimamente, pero en la Secretaría de Gobernación se hablaba de 7,000 iglesias hace un par de años. 8,000 ya hicimos hace poco un programa y ya pasamos los 8,000 asociaciones religiosas. Asociaciones religiosas, sí. Muchas derivadas del cristianismo, sí, pero muchas no, es decir, con otras concepciones del mundo. Y ellos también son mexicanos y ellos también tienen derechos y ellos también pueden opinar, incluso pueden opinar aquellos que no tengan una convicción religiosa. El secreto, como lo decía Raimundo, está en que al final de cuentas esta idea no la venden y luego lo llevamos a la ley y entonces ahí es donde sí tenemos problemas. Claro, porque una vez es la ley local, se generan muchas cosas. Ahora, ¿qué tipo de problemas en particular? A ver, danos un ejemplo concreto. Te voy a decir en principio que a mí lo que me parece es que estamos queriendo resolver nuevos problemas con viejas leyes. Yo no creo que esto se vaya a ver o se tenga que ver desde una óptica del derecho civil. Creo que en todo caso habría que generar leyes especializadas en la materia. Pero quien lo quiere ver desde la óptica civil, pues te comento, los códigos civiles en México se promulgaron en los 30s, 35. ¿Cómo es posible pensar que el legislador de aquella época iba a pensar siquiera la posibilidad de manipular células germinales fuera del cuerpo humano, de generar embriones en el laboratorio, de congelar embriones, de congelar óvulos, de congelar espermatozoides? Pues eso ni siquiera se imaginaba, de poder usar incluso lo que está pasando ahorita. México se va a convertir en un paraíso biogenético y ya no está pasando en Tabasco con la maternidad subrogada. Sí, está sucediendo que en la India se pusieron más requisitosos y mucha de esa gente que iba a la India está viniendo a México, a Tabasco en específico, porque se dice que en Tabasco está regulada y o permitida la maternidad subrogada. Eso no es cierto. En Tabasco, en el apartado de actas del Código Civil, se reconoce que pudiera haber una gestación por una tercera persona, pero no está regulado. No nos hemos sentado a discutir este tema. Hay, no sé, fácil 8 o 10, ha habido 8 o 10 intentos de proyectos de ley que están durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Ahora, esto de los embriones, yo me imagino que pues hay bancos de embriones, ¿no? O hay gente que tiene embriones y los ha desarrollado. ¿Qué está pasando? ¿No está afectando la investigación científica? ¿O qué pasa con los embriones? Es decir, los embriones están en principio en manos de los ginecobstetras. Yo soy ginecobstetra, yo no tengo, pero hay muchas clínicas que tienen en sus manos los embriones. ¿Y por qué tienen esos embriones?
Ajá. No es por ganas de guardar embriones, es porque tengo una pareja concreta que vino a estudiarse y vino a consultarme por infertilidad. Yo le hago el procedimiento de reproducción asistida para obtener óvulos, exponerlos a la acción de los espermatozoides, y en ese momento se generan 10 cigotos, la fase inicial del periodo embrionario. Tengo 10 óvulos fertilizados y solamente le puedo transferir 2 a esa mujer. Transferirle 4 o 5 sería exponerla hasta exponer su vida, porque claro, un embarazo con 5 fetos es una catástrofe. Entonces, pero luego sucede, ¿no? Que vemos que, ay, no sé en dónde tuvo resulta 7, que tuvo, ¿no? sí, Porque, y se mueren todos y pues la señora sí, a punto de morir, y bueno, en fin. Claro. Entonces, solamente voy a transferir 2 óvulos fertilizados y los demás, si esa pareja quiere, porque además cuesta mucho dinero en fármacos y en procedimientos, se pueden congelar para que tengan un segundo hijo, o en caso de que este primer procedimiento no tenga éxito, podamos reintentarlo. En fin, la mayor parte de las parejas. Con el consentimiento de la pareja, por ellos supuesto. lo piden. Sí. Mi papel es ofrecerles la posibilidad, aquí existe esta posibilidad. La sorpresa es que la inmensa mayoría son católicos y católicas, y optan por el congelamiento. Claro. Es razonable. Claro. Es completamente claro, razonable. Yo lo que diría es que la mayor parte de los católicos no les importa lo que dice la doctrina, sino les importa tener hijos y la posibilidad de tenerlos y decidir sobre el asunto. En la práctica, los problemas surgen cuando alguien legisla asumiendo que lo que dice el líder católico es lo que quieren los católicos. Pero sobre eso y otros asuntos vamos a platicar después de este corte, si me lo permiten. Regresamos entonces